Realizaremos los cálculos para un transformador de 120 a 24 voltios con tap central. Lo primero que debemos hallar es el área transversal, que va a ser medida en centímetros cúbicos. Para el cálculo del área, lo que haremos es tener 1.2 sobre raíz de la potencia, y la potencia de nosotros es de 50 voltiamperios. Ya hallando el área transversal, que nos da un valor de 8.48 centímetros cuadrados, nos remitimos a la tabla en donde tenemos que aproximar hacia arriba este valor. Aproximándolo hacia arriba nos da un valor de 9.8 centímetros cúbicos, donde el núcleo va a ser de 2.8 por 3.5. Para el siguiente paso hallaremos el número de vueltas del primario. Para ello lo que vamos a hacer es coger la entrada del primario, que es 120, y dividirla sobre la constante, la frecuencia, el área transversal y la densidad de flujo por 10 a la menos 8. Según los cálculos realizados, nos dio un valor de 663.98 vueltas. Lo aproximamos a 664 vueltas del primario. Ahora procederemos a hallar el número de vueltas del secundario. Para ello lo que vamos a hacer es poner el valor del secundario, que es 24, que va a ser la salida, por la constante, la frecuencia, el área transversal y la densidad de flujo por 10 a la menos 8. Ya después de realizado el cálculo nos da 132.79 vueltas, que las vamos a aproximar a 173 vueltas. Ahora hallaremos el cálculo de calibre del alambre. Para ello vamos a coger la entrada principal, que es los 50 voltiamperios, que es la potencia que tenemos, sobre los 120 voltaje RMS, dándonos un valor de 0.416 amperios. Ya hallando el calibre en amperios, nos vamos a la tabla donde nos dice que tenemos que utilizar un calibre de 0,40 milímetros. Entonces, del mismo modo, para el calibre del hilo secundario vamos a dividir la potencia sobre la salida del voltaje RMS secundario, que es 24. Ya realizando el cálculo nos da 2.08, que según la tabla nos va a dar un calibre de 0.81 milímetros con calibre 20. Ahora en el próximo paso calcularemos la ventana de alambre. Para ello utilizaremos el alto de la ventana, que nos da 36 milímetros sobre el calibre del alambre del primario. Con esto nos da un cálculo de 90 vueltas en el devanado primario. En el mismo caso, pero para el secundario, utilizaremos el alto de la ventana sobre los milímetros del devanado secundario. Esto nos dio 45 vueltas. Ya con estos resultados hallaremos el número de capas. El primario es igual al número de vueltas sobre las vueltas del primario ya calculados. Nos da un resultado de 7.37, que lo aproximaremos a las 8 capas del primario. Para el devanado secundario utilizaremos las 133 vueltas sobre las 45 vueltas que nos dio del resultado del alambre. Este resultado nos da 2.95 capas, que se aproximará a 3 capas. Como cálculo final, para saber si nuestros cálculos fueron acertados, necesitaremos calcular el ancho de la ventana, que va a ser el número de capas por el calibre tanto del primario como el secundario. Ya hallando esto y haciendo la sumatoria de los dos, nos da un resultado final. ¡Bum! Breves.
26.95. Trece punto. Ajá. Sí. Ahí le dio. Ahí están.